El corazón de Isabel se desgarró cuando reconoció a Relámpago, su amado caballo, ahora demacrado y tembloroso en la arena del rodeo infantil. Sin que nada pudiera detenerla, corrió hacia él con lágrimas ardientes, dispuesta a enfrentar al mundo entero para recuperar al amigo que creía perdido para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde caía sobre el pequeño pueblo de Santa Rosa, bañando con su luz dorada los techos de las casas y los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar sencillo, donde todos se conocían y las tradiciones se mantenían vivas a través de generaciones. Una de esas tradiciones era la feria anual, un evento que reunía a familias enteras alrededor de juegos, comida, música y, por supuesto, el esperado rodeo infantil que tanto emocionaba a los más pequeños. Isabel Martínez, una niña de 12 años con cabello castaño recogido en una trenza y ojos color miel que reflejaban una madurez poco común para su edad, observaba desde la ventana de su habitación cómo los trabajadores montaban las carpas y los puestos en la plaza central. Su corazón latía con fuerza mientras contaba los días que faltaban para el gran evento. Sin embargo, su emoción no se debía a los juegos o a los dulces que vendían en la feria, sino a algo mucho más profundo que guardaba como un secreto en lo más íntimo de su ser. ¿Ya estás lista para cenar, Isabel? La voz cálida de su madre interrumpió sus pensamientos. Ya voy, mamá, respondió sin apartar la mirada de la ventana, como si temiera que al desviarla, aquella visión de la feria en construcción pudiera desaparecer. La pequeña casa de los Martínez era modesta pero acogedora. El aroma de las tortillas recién hechas impregnaba cada rincón, mezclándose con el perfume de las flores que doña Carmen, la madre de Isabel, cultivaba en el patio trasero. Al sentarse a la mesa, la familia compartió, como cada noche, las anécdotas del día. «Papá, ¿crees que este año me dejarán participar en el rodeo?», preguntó Isabel con los ojos brillantes de ilusión. Don Roberto, un hombre de manos ásperas por el trabajo en el campo, pero de sonrisa generosa, miró a su hija con ternura. «Isabel, sabes que el rodeo es para niños más pequeños. Además, necesitarías un caballo, y desde que Relámpago...». Su voz se apagó, consciente del dolor que aquel nombre aún provocaba en su hija. Un silencio pesado se instaló en la mesa. Isabel bajó la mirada hacia su plato, intentando ocultar las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. Relámpago había sido su compañero desde que tenía memoria, un caballo alazán de ojos inteligentes y espíritu noble que la había acompañado en incontables aventuras. Juntos habían recorrido cada rincón de Santa Rosa, desde los campos de maíz hasta el río que serpenteaba en las afueras del pueblo. Pero hacía exactamente un año, todo había cambiado. El señor Vázquez, un terrateniente con fama de despiadado, había reclamado a Relámpago como pago por una deuda que don Roberto no podía saldar. Ninguna súplica, ninguna lágrima había sido suficiente para ablandar el corazón del hacendado. Isabel aún recordaba cómo su padre, con los hombros caídos por la impotencia, había entregado las riendas de Relámpago a uno de los peones de Vázquez. «Lo siento, mi niña», había murmurado don Roberto aquella tarde. «Te prometo que algún día tendrás otro caballo». Pero Isabel sabía que ningún animal podría reemplazar a Relámpago. El vínculo que habían formado era único, forjado en tardes de cabalgatas y susurros compartidos bajo la sombra de los árboles. Muchas veces había soñado con volver a verlo, con sentir su hocico cálido buscando caricias en su mano. Pero los meses habían pasado y con ellos la esperanza de reencontrarse con su amigo. «No te preocupes, papá»,
dijo finalmente, esforzándose por sonreír. Solo preguntaba por curiosidad. La cena continuó, pero Isabel apenas probó bocado. Su mente estaba lejos, perdida en recuerdos de galopadas y risas compartidas con Relámpago. Esa noche, como tantas otras desde la partida de su caballo, Isabel se acostó con un nudo en la garganta. Desde su cama podía ver la luna, grande y brillante, iluminando el campo que se extendía más allá de su ventana. Se preguntaba si Relámpago también estaría mirando ese mismo cielo, si acaso pensaría en ella como ella pensaba en él cada día. «Te extraño tanto», susurró mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida. Los días siguientes pasaron volando. El pueblo entero hervía de actividad mientras los preparativos para la feria anual llegaban a su punto culminante. Las calles se llenaron de color, música y el inconfundible aroma de comida tradicional que se mezclaba con el de la tierra húmeda después de una llovizna pasajera. Isabel, a pesar de la melancolía que aún llevaba consigo, no podía evitar contagiarse del entusiasmo general. Ayudaba a su madre a preparar empanadas que venderían en un puesto y a su padre a transportar mercancía desde su pequeña tienda hasta la plaza. Trabajaba incansablemente, como si la actividad constante pudiera ahogar el dolor que resurgía cada vez que pensaba en Relámpago. La tarde anterior a la inauguración de la feria, mientras Isabel regresaba de hacer un mandado para su madre, escuchó un rumor que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Dicen que los del circo traerán varios caballos para el rodeo», comentaba una mujer a otra mientras caminaban delante de ella. «Y uno de ellos parece que perteneció al mismísimo señor Vázquez. Dicen que lo vendió porque ya no servía para las carreras». Isabel aceleró el paso, intentando escuchar más, pero las mujeres doblaron en una esquina y sus voces se perdieron entre el bullicio de la calle. ¿Podría ser posible? ¿Podría Relámpago estar entre esos caballos? La esperanza, esa pequeña llama que había permanecido apagada durante tanto tiempo, comenzó a arder nuevamente en su pecho. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, imaginando una y otra vez el momento en que volvería a ver a Relámpago. Se lo imaginaba reconociéndola de inmediato, relinchando de alegría, corriendo hacia ella como en los viejos tiempos. Pero también temía que todo fuera una cruel coincidencia, que el caballo mencionado no fuera su amigo, o peor aún, que Relámpago ya no la recordara después de tanto tiempo. Cuando el primer rayo de sol se coló por su ventana, Isabel ya estaba vestida y lista para salir. Se puso su mejor vestido, un sencillo atuendo azul que su madre había cosido para ocasiones especiales, y se trenzó el cabello con cuidado. Si iba a reencontrarse con Relámpago, quería verse lo mejor posible. «¿A dónde vas tan temprano, mi niña?», preguntó doña Carmen, sorprendida al ver a su hija completamente arreglada. «Quiero ayudar en los últimos preparativos de la feria», respondió Isabel, evitando la mirada inquisitiva de su madre. No quería compartir sus esperanzas, temiendo que al pronunciarlas en voz alta pudieran desvanecerse como la niebla matinal. «Está bien, pero desayuna primero», insistió doña Carmen, colocando un plato de huevos rancheros frente a ella. Isabel comió apresuradamente, incapaz de contener su ansiedad. Cada minuto que pasaba en casa era un minuto menos que podría estar buscando a Relámpago. Tan pronto como terminó, besó a su madre en la mejilla y salió corriendo hacia la plaza. El pueblo ya estaba despierto a pesar de la hora temprana. Los comerciantes acomodaban sus productos, los músicos afinaban sus instrumentos y los niños correteaban entre los puestos, ansiosos por probar las golosinas que pronto estarían a la venta. Pero Isabel no tenía ojos para nada de eso. Su mirada estaba fija en la zona destinada al rodeo,
donde varios hombres trabajaban en la construcción de una pequeña arena. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó lo más que pudo, buscando entre los trabajadores a alguien que pudiera darle información sobre los caballos. Finalmente, divisó a un hombre mayor que supervisaba la colocación de las vallas. Con timidez, se aproximó a él. «Disculpe, señor», dijo con voz apenas audible. «¿Es verdad que traerán caballos para el rodeo?» El hombre la miró con curiosidad antes de responder. «Así es, pequeña. Llegarán en cualquier momento. Vienen del circo que está de paso por el pueblo vecino». Isabel respiró hondo, reuniendo el valor para hacer la pregunta que le quemaba los labios. «¿Y es cierto que uno de ellos perteneció al señor Vázquez?» El hombre se rascó la barba, pensativo. «Pues ahora que lo mencionas, creo que sí. Un caballo alazán, si no me equivoco. Dicen que era un gran corredor en su día, pero ya está viejo para las carreras. El circo lo compró para los números pequeños y para el rodeo infantil». Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un caballo alazán, como relámpago. La posibilidad de que fuera él hizo que sus rodillas temblaran y tuvo que apoyarse en una de las vallas para no caer. El hombre, notando su repentina palidez, la miró con preocupación. «¿Te encuentras bien, niña?» Isabel asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su mente era un torbellino de emociones: esperanza, miedo, ansiedad, alegría, todo mezclado en un nudo que le oprimía el pecho. ¿Cuándo llegarán los caballos?», logró preguntar finalmente con voz entrecortada. «Deberían estar aquí antes del mediodía», respondió el hombre, mirando hacia el camino que conducía a la entrada del pueblo. «Si quieres verlos, puedes esperar por allí», añadió, señalando un área sombreada cerca de los corrales provisionales. Isabel agradeció con una sonrisa tímida y se dirigió al lugar indicado. Se sentó sobre un fardo de heno, preparándose para una espera que podría ser larga. El tiempo pasaba con desesperante lentitud. Cada minuto parecía estirarse infinitamente mientras el sol ascendía en el cielo. La plaza comenzaba a llenarse de gente. Los puestos abrían y el aroma de comida recién preparada inundaba el aire, pero Isabel apenas notaba nada de esto. Sus ojos estaban fijos en el camino, esperando ver la caravana que traería a los caballos. «Isabel, ¿qué haces aquí tan temprano?». La voz de su amiga Lucía la sacó momentáneamente de su ensimismamiento. Lucía era un año menor que Isabel, con un rostro pecoso y una energía inagotable que contrastaba con la naturaleza tranquila de su amiga. Había sido un gran apoyo para Isabel durante el año anterior, escuchando pacientemente sus historias sobre Relámpago y secando sus lágrimas cuando la tristeza la sobrepasaba. «Estoy esperando a que lleguen los caballos para el rodeo», explicó Isabel, sintiendo que su corazón se aceleraba solo de mencionarlo. «Lucía, creo que uno de ellos podría ser Relámpago». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?». Isabel le contó sobre la conversación que había escuchado el día anterior y sobre lo que el hombre acababa de confirmarle. A medida que hablaba, la emoción en su voz crecía, contagiando a su amiga. «Eso sería increíble», exclamó Lucía, apretando las manos de Isabel entre las suyas. «¿Y qué hará si realmente es él?». La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. No había pensado más allá del reencuentro. ¿Qué haría? ¿Podría de alguna manera recuperar a Relámpago? ¿O tendría que conformarse con verlo de lejos, sabiendo que ahora pertenecía a otros? «No lo sé», admitió con un suspiro. «Solo quiero verlo, asegurarme de que está bien». Lucía asintió, comprendiendo la mezcla de emociones que su amiga debía estar sintiendo. Se sentó a su lado en silencio,
dispuesta a esperar junto a ella todo el tiempo que fuera necesario. La mañana avanzaba y el calor comenzaba a intensificarse. Isabel sentía la garganta seca y el estómago vacío, pero se negaba a moverse de su puesto de vigilancia. Lucía, preocupada, fue a buscar agua y algo de comer para ambas. Mientras esperaba su regreso, Isabel notó un movimiento en el camino. Entrecerró los ojos, intentando ver mejor a través del polvo que se levantaba en la distancia. Una caravana de 3 carretas se acercaba lentamente hacia la plaza. La primera llevaba lo que parecían ser equipos y materiales para el rodeo. La segunda, más grande y cerrada, probablemente transportaba a otros animales o pertenencias del circo. Pero fue la tercera carreta la que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por un instante. Era un transporte abierto donde podían verse al menos 5 caballos, atados pero de pie, balanceándose ligeramente con el movimiento del vehículo. Isabel se puso de pie de un salto, con los ojos fijos en los animales. Desde esa distancia no podía distinguir bien los colores o las características de cada uno, pero su mirada buscaba desesperadamente un pelaje alazán entre los equinos. «Ahí vienen», exclamó Lucía, que regresaba en ese momento con 2 vasos de agua fresca y unas empanadas envueltas en servilletas. Dejó todo sobre el fardo de heno y se colocó junto a su amiga, observando con expectación la llegada de la caravana. Las carretas se detuvieron cerca de los corrales provisionales. Varios hombres descendieron y comenzaron a descargar materiales de la primera carreta. De la segunda bajaron jaulas con lo que parecían ser pequeños animales, probablemente para otros espectáculos del circo. Finalmente, 2 hombres se acercaron a la tercera carreta y comenzaron a desatar a los caballos para conducirlos hacia los corrales. Isabel contenía la respiración mientras observaba a cada animal descender. El primero era un caballo negro, robusto y de patas cortas. El segundo, un pinto blanco y marrón. El tercero, un caballo gris de aspecto cansado. El cuarto, Isabel sintió que todo a su alrededor se desvanecía. El cuarto caballo era alazán, de tamaño medio y con una mancha blanca en forma de estrella en la frente, exactamente como Relámpago. «Es él», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. «Lucía, es Relámpago». Su amiga la sostuvo por los hombros, temiendo que pudiera desmayarse. «¿Estás segura, Isabel? Han pasado muchos meses y...» Pero Isabel ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el caballo alazán, que ahora era guiado hacia uno de los corrales. Incluso desde la distancia, podía ver que el animal caminaba con dificultad, como si una de sus patas traseras estuviera lastimada. Su pelaje, que antes brillaba bajo el sol como el fuego mismo, ahora lucía opaco y descuidado. Estaba más delgado de lo que recordaba, con las costillas marcándose bajo la piel. Pero a pesar de estos cambios, Isabel no tenía dudas. Era Relámpago. Sin pensar en lo que hacía, Isabel comenzó a caminar hacia los corrales. Sus piernas parecían moverse por voluntad propia, impulsadas por un deseo más fuerte que cualquier precaución o temor. Apenas oyó a Lucía llamándola, su voz perdiéndose en el zumbido que llenaba sus oídos. A medida que se acercaba, podía ver más detalles. La cicatriz cerca del ojo derecho que Relámpago se había hecho cuando era potro, la forma única en que movía las orejas cuando estaba atento, la manera en que llevaba la cabeza, orgullosa a pesar de su evidente mal estado. Cada detalle confirmaba lo que su corazón ya sabía. Uno de los hombres había entrado al corral con Relámpago y estaba verificando las condiciones del cercado. Isabel se detuvo a unos metros, temblando de emoción. Estaba tan cerca que podía oler el aroma familiar de su caballo, mezclado ahora con olores de sudor y tierra del camino. «Relámpago», susurró,
tan bajo que apenas ella misma pudo oírse, pero el caballo lo escuchó, como si aquella voz fuera lo único que podía romper el hechizo de resignación que lo envolvía. Relámpago levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se irguieron, su cuerpo entero pareció tensarse. Giró lentamente, buscando el origen de aquella voz que había creído no volver a escuchar, y entonces la vio. Isabel, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, estaba de pie junto a la valla del corral. Sus pequeñas manos se aferraban a la madera, como si temiera que, de soltarla, todo aquello pudiera resultar ser solo un sueño. El tiempo pareció detenerse. El bullicio de la feria, las voces de la gente, el ruido de los preparativos, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Solo existían ellos dos, la niña y el caballo, reconociéndose a través de la distancia y el tiempo. Relámpago dio un paso hacia adelante, luego otro. Su cojera era evidente, pero parecía olvidada mientras avanzaba hacia Isabel. El hombre dentro del corral observaba confundido, sin entender qué estaba sucediendo. ¿Conoces a este caballo, niña?, preguntó, acercándose a la valla. Isabel asintió, incapaz de apartar la mirada de Relámpago, que ahora estaba a solo unos pasos de ella. «Es mi caballo», logró decir entre lágrimas. «Se llama Relámpago y es mío». El hombre la miró con sorpresa, luego miró al caballo que parecía haber cobrado vida repentinamente. «¿Tuyo?» «Este caballo perteneció al señor Vázquez. Lo vendió al circo hace unos meses porque ya no servía para las carreras». «Antes de eso era mío», afirmó Isabel con una convicción que sorprendió al hombre. «Mi papá tuvo que entregárselo al señor Vázquez por una deuda, pero Relámpago creció conmigo. Yo lo cuidé desde que era un potro». Mientras hablaban, Relámpago había llegado hasta la valla. Con un suave relincho, acercó su hocico a la mano extendida de Isabel. El contacto fue eléctrico, cargado de un año de ausencia y anhelo. Isabel sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Relámpago», susurró acariciando su hocico con ternura, «te encontré. Finalmente te encontré». El tiempo parecía haberse congelado mientras Isabel y Relámpago se reconectaban a través de la valla del corral. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de la niña, mezclándose con una sonrisa que iluminaba su rostro como no lo había hecho en mucho tiempo. Relámpago, por su parte, mantenía su hocico pegado a la mano de Isabel, aspirando su aroma familiar, recobrando en ese simple contacto una parte de sí mismo que parecía haber perdido durante su separación. «Nunca te olvidé», susurraba Isabel, acariciando suavemente la frente del caballo, justo donde la mancha blanca en forma de estrella contrastaba con su pelaje alazán. «Cada noche pensaba en ti, me preguntaba dónde estarías, si te trataban bien». Su voz se quebró al observar más de cerca el estado de Relámpago. Además de la cojera evidente, podía ver ahora marcas de latigazos en sus flancos, zonas donde el pelo había sido arrancado, probablemente por arneses mal ajustados o roce constante de equipos inadecuados. Sus ojos, que antes brillaban con inteligencia y vigor, mostraban un velo de tristeza y resignación que partía el alma de Isabel. «¿Qué te han hecho?», murmuró, sintiendo que la alegría del reencuentro se mezclaba con una profunda indignación. El hombre del circo, que había estado observando la escena con una mezcla de asombro y escepticismo, se acercó nuevamente. «Mira, niña, no sé qué relación tenías con este caballo antes, pero ahora pertenece al circo», dijo con tono firme, pero no hostil. «Lo compramos legalmente al señor Vázquez hace unos meses». Isabel apartó momentáneamente su atención de Relámpago para mirar al hombre. No parecía malo, solo alguien haciendo su trabajo, pero en ese momento representaba el obstáculo entre ella y su amado caballo. «Señor, por favor», suplicó,
intentando que su voz sonara madura y razonable a pesar de las lágrimas. Este caballo es especial para mí. Crecimos juntos. Yo lo crié desde que era un potro. Por favor, déjeme al menos estar con él mientras están aquí. El hombre, cuyo rostro curtido por el sol mostraba las arrugas de una vida dura, pero no carente de bondad, pareció dudar. «Me llamo Martín», dijo finalmente, extendiendo una mano callosa por encima de la valla. «Soy el cuidador de los animales del circo». Isabel estrechó su mano tímidamente. «Yo soy Isabel Martínez. Vivo aquí en Santa Rosa». Martín asintió, estudiando la manera en que Relámpago permanecía junto a la niña, como si hubiera encontrado un refugio después de una larga tormenta. «Nunca lo había visto así», comentó con genuina sorpresa. «Desde que llegó al circo, este caballo ha sido difícil. No deja que nadie se le acerque demasiado, excepto para lo básico. Incluso con los niños del rodeo ha sido un problema. Se niega a cooperar, se asusta fácilmente, a veces incluso parece triste. No sabía que los caballos pudieran estar tristes hasta que lo conocí». Isabel sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Su Relámpago, que siempre había sido un caballo alegre y sociable, reducido a un animal asustadizo y melancólico. Él no era así, defendió con pasión. Relámpago era el caballo más dulce y valiente del mundo. Le encantaba correr por los campos, nadar en el río, y siempre venía cuando yo lo llamaba, incluso desde lejos. Mientras hablaba, Lucía, quien había estado observando la escena desde una distancia prudente, se acercó finalmente. «Es verdad, señor», intervino con su característica energía. «Todo el pueblo conocía a Relámpago. Era el mejor caballo de Santa Rosa». Martín miró alternativamente a las dos niñas, luego al caballo que seguía firmemente pegado a la valla, como si temiera que Isabel pudiera desaparecer en cualquier momento. «Isabel María Martínez, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí?». La voz de doña Carmen resonó con autoridad, haciendo que todos giraran la cabeza. La madre de Isabel se acercaba a paso rápido, con don Roberto siguiéndola de cerca. Ambos mostraban una mezcla de preocupación y confusión en sus rostros. «Mamá, papá», respondió Isabel, sin moverse del lado de Relámpago. «Lo encontré. Encontré a Relámpago». Los padres de Isabel se detuvieron en seco al ver la escena. Su hija, con los ojos brillantes de lágrimas pero una sonrisa radiante, acariciando a través de la valla a un caballo alazán que, a pesar de su evidente mal estado, parecía haber recobrado algo de vida en su presencia. «Dios mío», murmuró doña Carmen, llevándose una mano a la boca. Don Roberto se acercó lentamente, con una expresión indescifrable en su rostro curtido por el sol. Sus ojos recorrieron la figura de Relámpago, reconociendo a pesar de los cambios al animal que había sido parte de su familia durante tantos años. «Está muy delgado», observó con voz grave, una mezcla de tristeza y rabia contenida tiñendo sus palabras. «¿Y esa pata? ¿Qué le pasó?». La pregunta iba dirigida a Martín, quien se sintió repentinamente incómodo bajo la mirada acusadora del padre de Isabel. «No lo sé con certeza», admitió, pasándose una mano por el cabello gris. «Ya estaba así cuando lo compramos al señor Vázquez. Según nos dijo, el caballo se lesionó durante una carrera importante. Como ya no servía para competir, decidió venderlo». Don Roberto apretó los puños con fuerza. Sabía bien cómo trataba Vázquez a los animales que no le resultaban útiles. En el fondo, siempre había temido que algo así le ocurriera a Relámpago, pero verlo en ese estado, después de haberlo entregado sano y fuerte, le provocaba una culpa insoportable. «¿Y ustedes?», preguntó con dureza. «¿Por qué no lo han atendido? Es evidente que necesita un veterinario». Martín bajó la mirada, genuinamente avergonzado.
El jefe no considera que valga la pena el gasto. Dice que mientras pueda mantenerse en pie para el rodeo infantil, es suficiente. Es solo un caballo viejo que compramos barato. Isabel, que había estado escuchando la conversación sin soltar a Relámpago, sintió que la indignación crecía en su interior. «No es solo un caballo viejo», exclamó con una vehemencia que sorprendió a todos. «Es Relámpago y merece ser tratado con respeto. Él nunca le hizo daño a nadie». Doña Carmen se acercó a su hija, colocando una mano sobre su hombro en señal de apoyo. «Tiene razón», dijo con firmeza. «Ese animal fue parte de nuestra familia durante años. No podemos simplemente ignorar su sufrimiento». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El bullicio de la feria continuaba a su alrededor, pero para ellos, en ese pequeño espacio junto al corral, el tiempo parecía haberse detenido, mientras cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y emociones. Finalmente, don Roberto habló, dirigiéndose a Martín con una determinación que no admitía réplica. «Quiero hablar con el dueño del circo. Quiero comprar a Relámpago». Martín lo miró con sorpresa. «No creo que el señor Lombardi quiera venderlo. A pesar de su estado, sigue siendo útil para el rodeo infantil y algunos números pequeños». «Estoy dispuesto a pagar lo que sea justo», insistió don Roberto. «Ese caballo pertenece a nuestra familia. Nunca debí entregárselo a Vázquez». Isabel miró a su padre con ojos brillantes de esperanza. Sabía que la situación económica de la familia no era la mejor, que el dinero escaseaba y que cada peso tenía un destino fijo. Pero también sabía que su padre era un hombre de palabra, que valoraba la lealtad y el honor por encima de todo. «Papá», comenzó, sin saber exactamente qué decir. Don Roberto le sonrió levemente, una sonrisa cansada pero decidida. «No te preocupes, mi niña. Haremos lo posible por traer a Relámpago a casa». Martín observaba el intercambio con una mezcla de incomodidad y empatía. Finalmente, suspiró y se rascó la nuca. «Miren, no puedo prometer nada, pero hablaré con el señor Lombardi. Les advierto que es un hombre de negocios y bastante duro para eso. No esperen que sea fácil o barato». «Lo entendemos», respondió don Roberto, «y se lo agradecemos». Mientras los adultos continuaban su conversación, Isabel volvió a concentrarse en Relámpago. El caballo no se había movido ni un centímetro de la valla, como si temiera que al alejarse pudiera perderla nuevamente. «No te preocupes», le susurró, acariciando su frente con ternura. «Esta vez no te dejaré ir, te lo prometo». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Sus ojos, que hacía unos momentos parecían apagados, ahora brillaban con un destello de esperanza. Isabel podía sentir bajo sus dedos cómo la tensión en los músculos del caballo comenzaba a disminuir, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera relajarse, confiar. «Te llevaré a casa», continuó Isabel. «Te curaré esa pata, te daré de comer hasta que vuelvas a estar fuerte y brillante como antes. Volveremos a cabalgar juntos por los campos, a nadar en el río en los días calurosos. Todo será como antes, te lo juro». Cada promesa era un bálsamo para ambos, una manera de sanar las heridas del tiempo y la separación. Isabel sabía que no sería fácil, que había obstáculos por superar, pero en ese momento, con su mano sobre Relámpago y la determinación de su familia respaldándola, sentía que nada era imposible. La tarde caía sobre Santa Rosa, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas y púrpuras que contrastaban con el creciente bullicio de la feria. Las luces comenzaban a encenderse, la música sonaba más fuerte y el aroma de comida recién preparada impregnaba el aire, creando una atmósfera festiva que parecía ajena a la tensión que se vivía en una pequeña carpa ubicada en la parte trasera del área del circo. Dentro, sentado tras un escritorio improvisado con cajones de madera,
El señor Lombardi contaba billetes con dedos ágiles y expresión concentrada. Era un hombre de mediana edad, robusto, con un bigote perfectamente recortado y ojos pequeños y astutos que parecían evaluar constantemente el valor de todo lo que veían. Su traje, aunque gastado en los codos y las rodillas, conservaba cierto aire de elegancia que contrastaba con el entorno austero de la carpa. Frente a él, de pie y visiblemente nervioso, Martín retorcía su sombrero entre las manos mientras exponía la situación. La familia dice que el caballo les pertenecía antes de que el señor Vázquez lo vendiera, explicaba, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La niña lo reconoció de inmediato, y el animal, bueno, nunca lo había visto comportarse así. Es como si fueran viejos amigos. Lombardi no levantó la vista de los billetes que contaba con meticulosa precisión. «¿Y eso a mí qué me importa, Martín?», respondió con voz monótona, como si el asunto no mereciera su completa atención. «Compramos ese caballo legalmente. Tengo los papeles firmados por Vázquez. Que antes haya pertenecido a otra persona no es mi problema». Martín se removió incómodo. Llevaba años trabajando para Lombardi y conocía bien su pragmatismo cuando se trataba de negocios. «Lo sé, señor, pero el padre de la niña quiere comprarlo. Dice que está dispuesto a pagar lo justo». Esta información finalmente logró que Lombardi levantara la mirada. Una chispa de interés destelló en sus ojos calculadores. ¿Comprarlo? ¿Por qué querría alguien comprar ese caballo viejo y cojo? Apenas sirve para el rodeo infantil, y eso porque los niños no pesan mucho. «Es un asunto sentimental, supongo», respondió Martín, sintiendo una punzada de culpa por la forma en que se refería a Relámpago. Después de presenciar el reencuentro entre Isabel y el caballo, algo había cambiado en su percepción del animal. Ya no lo veía como una simple pieza de trabajo, sino como un ser que había sufrido, que tenía historia y conexiones. Lombardi se reclinó en su silla, evaluando la situación con la frialdad de quien ha pasado toda su vida haciendo negocios en condiciones difíciles. «Lo compré por 800 pesos», dijo finalmente. «Si quieren llevárselo, tendrán que pagarme 2000. Es mi última palabra». Martín sintió que se le caía el alma a los pies. Sabía que esa cantidad era exorbitante para una familia como la de Isabel, especialmente por un caballo en las condiciones de Relámpago. «Señor, con todo respeto, eso es mi precio», cortó Lombardi con firmeza. «No estoy obligado a venderlo, así que puedo pedir lo que quiera. Si tanto les importa ese animal, que paguen lo que vale para mí». Afuera, junto al corral, Isabel permanecía al lado de Relámpago, ajena a la conversación que determinaría el destino de su amigo. Desde que lo había encontrado, se había negado a separarse de él, incluso cuando su madre insistió en que debían volver a casa para descansar y cambiarse de ropa. «Solo un rato más, mamá, por favor», había suplicado con ojos que no admitían negativa. Doña Carmen, comprendiendo el profundo vínculo que unía a su hija con el caballo, había accedido con un suspiro. Ahora observaba desde cierta distancia cómo Isabel, sentada en el suelo junto a la valla, le hablaba suavemente a Relámpago, quien mantenía su cabeza inclinada hacia ella, como escuchando cada palabra. «¿Recuerdas aquella vez que nos perdimos en el bosque, Relámpago?», susurraba Isabel, con una sonrisa nostálgica en los labios. «Papá estaba tan preocupado que envió a medio pueblo a buscarnos. Pero tú sabías el camino, ¿verdad? Siempre supiste cómo volver a casa». Relámpago resopló suavemente, como asintiendo. Isabel extendió la mano a través de los barrotes para acariciar su cuello. «Esta vez también encontraremos el camino juntos, te lo prometo». Don Roberto regresaba en ese momento, su rostro sombrío revelando malas noticias antes de que pronunciara palabra alguna. Había estado hablando con algunos vecinos, buscando consejo y quizás apoyo económico.
¿Pudiste hablar con el señor Lombardi, papá?, preguntó Isabel, levantándose de un salto al verlo acercarse. Don Roberto intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Ambos sabían que las noticias no eran buenas y temían romper la burbuja de esperanza que envolvía a su hija. «Todavía no, mi niña. Martín está con él ahora», respondió, intentando que su voz sonara más optimista de lo que se sentía. «Pero he estado haciendo algunas averiguaciones». «¿Y qué te han dicho?», preguntó doña Carmen, leyendo en el rostro de su esposo la preocupación que intentaba ocultar. Don Roberto se pasó una mano por el rostro cansado. «Lombardi tiene fama de ser un negociante duro, y nuestra situación...». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Después de perder parte de sus tierras por la deuda con Vázquez, la familia apenas lograba mantenerse a flote con los ingresos de la pequeña tienda y lo poco que producía el campo que les quedaba. Isabel, que escuchaba atentamente, sintió un nudo en el estómago. A sus 12 años, entendía perfectamente las dificultades económicas de su familia. Las había vivido en los platos más escasos, en las ropas remendadas, en los sacrificios diarios que sus padres hacían para que ella pudiera seguir estudiando. «Podemos vender mis aretes de oro», propuso doña Carmen después de un momento de silencio. «Los que me regaló mi madre». Don Roberto negó con la cabeza. «No será suficiente, Carmen, y son lo único que te queda de ella». «Yo puedo trabajar después de la escuela», intervino Isabel, con una determinación impropia de su edad. «Puedo ayudar en la tienda de don Felipe o cuidar a los hijos de doña Josefina. Haré lo que sea necesario». Sus padres la miraron con una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre había sido una niña madura, responsable, pero en ese momento parecía haber crecido aún más, enfrentándose a la adversidad con una fuerza que conmovía. «Ya encontraremos una solución», aseguró don Roberto, abrazando a su hija con fuerza. «Lo importante es que Relámpago está vivo y que lo has encontrado. Eso ya es un milagro». En ese momento, Martín salió de la carpa de Lombardi. Su expresión apesadumbrada confirmaba los temores de la familia Martínez. Se acercó con pasos lentos, como si cada uno le pesara más que el anterior. «Señor Martínez», comenzó, dirigiéndose a don Roberto con respeto. «He hablado con el señor Lombardi. Está dispuesto a vender el caballo, pero...». «¿Cuánto?», interrumpió don Roberto, prefiriendo enfrentar la verdad de una vez. Martín bajó la mirada antes de responder. 2,000 pesos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Esa cantidad era casi todo lo que la familia ganaba en varios meses de trabajo duro. «Es un abuso», murmuró doña Carmen indignada. «Ese caballo está enfermo, maltratado. Necesita atención veterinaria urgente. ¿Cómo puede pedir tanto?». «Porque sabe que lo queremos», respondió don Roberto con amargura. «¿Y por qué puede hacerlo?». Isabel, que había estado escuchando la conversación con creciente angustia, volvió su mirada hacia Relámpago. El caballo la observaba a través de la valla, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. En sus ojos cansados, Isabel podía leer una resignación que le partía el alma. Era como si Relámpago ya hubiera aceptado su destino, como si supiera que este breve reencuentro sería solo un paréntesis en su existencia de sufrimiento. «No», dijo de repente, con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «No voy a dejarlo. Encontraremos el dinero. Tiene que haber una manera». Martín, conmovido por la determinación de la niña, se aclaró la garganta antes de hablar. «El rodeo infantil comienza mañana a mediodía», informó. «Según lo que me dijo el señor Lombardi, hasta entonces están dispuestos a esperar. Si antes de que comience el rodeo traen el dinero, el caballo será suyo. Si no...».
Dejó la frase en el aire, pero todos entendieron lo que significaba. Isabel sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos como agua. Solo tenían hasta el mediodía siguiente para conseguir una cantidad imposible. «Gracias por intentarlo, Martín», dijo don Roberto, extendiendo su mano hacia el cuidador. Martín la estrechó con fuerza. «Lamento no haber podido hacer más, de verdad». Mientras la familia Martínez se alejaba para discutir sus opciones, Isabel se quedó un momento más junto a Relámpago. Apoyó su frente contra la de él a través de los barrotes del corral en un gesto íntimo de conexión. «No me rendiré», susurró con fiereza. «No te abandonaré otra vez. De alguna manera, encontraré la forma de llevarte a casa. Te lo juro por mi vida». Relámpago, como si comprendiera la gravedad del juramento, cerró los ojos y resopló suavemente, su aliento cálido mezclándose con las lágrimas silenciosas de Isabel. La noche había caído completamente sobre Santa Rosa cuando la familia Martínez regresó a su hogar. La pequeña casa, que normalmente les brindaba consuelo después de un largo día, ahora parecía contener todo el peso de su impotencia. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, una lámpara de aceite proyectando sombras alargadas sobre sus rostros preocupados, mientras intentaban encontrar una solución que parecía imposible. «Tengo ahorrados 300 pesos», dijo doña Carmen, colocando sobre la mesa una pequeña lata oxidada que guardaba bajo una tabla suelta del piso. «Los estaba guardando para emergencias. Yo puedo aportar 400 de la venta de la última cosecha», añadió don Roberto, sacando de su bolsillo un fajo de billetes gastados. Isabel observaba a sus padres con el corazón encogido. Sabía que esos ahorros representaban meses de trabajo arduo, de sacrificios diarios, de necesidades postergadas, y aún así seguían estando muy lejos de los 2,000 pesos que exigía Lombardi. «Puedo vender mi bicicleta», ofreció con voz temblorosa. «Y tengo algunos libros que la maestra Dolores me regaló. Quizás alguien quiera comprarlos». Don Roberto negó con la cabeza. «No, hija. Esos libros son tu futuro. No podemos sacrificar tu educación». «¿De qué me sirve la educación si no puedo salvar a Relámpago?», protestó Isabel con lágrimas de frustración asomando a sus ojos. «Él me necesita ahora, no dentro de 10 años cuando termine de estudiar». Doña Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «Entiendo cómo te sientes, mi niña, pero tenemos que ser prácticos. Aún vendiendo todo lo que sugieres, seguiríamos lejos de completar la cantidad». Un silencio pesado cayó sobre la familia. El tic-tac del viejo reloj de pared parecía marcar el tiempo que se les escurría inexorablemente. «Podríamos pedirle prestado a don Esteban», sugirió finalmente don Roberto, aunque su tono indicaba que la idea no le agradaba en absoluto. Don Esteban Morales era el prestamista del pueblo, un hombre de edad avanzada que había hecho su fortuna ofreciendo dinero a intereses que bordeaban la usura. Muchas familias de Santa Rosa habían perdido tierras o propiedades al no poder pagarle a tiempo. «No», respondió tajantemente doña Carmen. «Ya sabemos cómo termina eso. Es como saltar de la sartén para caer en las brasas». Isabel, que escuchaba atentamente la conversación, tuvo de pronto una idea. «¿Y si hablamos con el señor Vázquez?», propuso. Sus padres la miraron con sorpresa y confusión. «¿Con Vázquez?», preguntó don Roberto frunciendo el ceño. «¿Para qué?». «Él vendió a Relámpago por mucho menos de lo que nos pide Lombardi», explicó Isabel, las palabras saliendo atropelladamente de su boca mientras la idea tomaba forma. «Quizás si le explicamos la situación, si le decimos cómo está Relámpago ahora, tal vez nos ayude a recuperarlo». Doña Carmen y don Roberto intercambiaron una mirada escéptica. Ambos conocían bien a Vázquez, un hombre orgulloso y ambicioso que rara vez mostraba compasión,
especialmente hacia aquellos que consideraba por debajo de su posición social. «No creo que Vázquez tenga interés en ayudarnos, hija», dijo suavemente don Roberto. Cuando le entregamos a Relámpago por la deuda, apenas lo miró. Para él los animales son solo herramientas o mercancía. «Pero tenemos que intentarlo», insistió Isabel, con una determinación que sorprendió a sus padres. «Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, tenemos que aprovecharla. Relámpago no puede volver al circo, no después de lo que le han hecho». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que ninguno podía negar. El estado de Relámpago era deplorable, y volver a la vida del circo solo empeoraría su condición. Don Roberto, consciente de la responsabilidad que sentía por haber entregado al caballo en primer lugar, finalmente asintió. «Está bien», concedió. «Mañana temprano iré a hablar con Vázquez. No prometo nada, pero lo intentaré». Isabel se lanzó a los brazos de su padre, agradecida. Sabía que enfrentarse a Vázquez requería valor, especialmente después de la humillación de haber tenido que entregarle parte de sus tierras y a Relámpago para saldar una deuda. Pero también sabía que su padre, a pesar de su aparente resignación, era un hombre valiente que haría cualquier cosa por su familia. Esa noche, Isabel apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día: el milagroso reencuentro con Relámpago, la triste condición en que lo había encontrado, la exorbitante suma que pedía Lombardi, y ahora la incierta esperanza de que Vázquez pudiera ayudarlos de alguna manera. Cuando finalmente el cansancio la venció, sus sueños estuvieron poblados de caballos que corrían libres por campos infinitos, lejos de látigos y cadenas. El amanecer la encontró ya despierta, vestida y lista para acompañar a su padre. Don Roberto intentó convencerla de que se quedara en casa, pero Isabel se mantuvo firme. «Tengo que ir, papá», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Relámpago es mi responsabilidad. Siempre lo ha sido». Don Roberto, reconociendo en su hija una determinación que había heredado de él, finalmente accedió. Después de un desayuno apresurado, padre e hija emprendieron el camino hacia la hacienda de Vázquez, ubicada en la parte alta del valle, donde las tierras eran más fértiles y el agua más abundante. La hacienda Los Álamos era una propiedad imponente, con una casa principal de 2 pisos construida en estilo colonial, amplios jardines cuidadosamente mantenidos y extensos campos donde pastaban caballos de raza. Un muro de piedra rodeaba el perímetro, como si quisiera marcar físicamente la separación entre los Vázquez y el resto del pueblo. Al llegar a la entrada principal, fueron recibidos por Joaquín, el capataz de la hacienda, un hombre alto y adusto que los miró con desconfianza. «¿Qué buscan?», preguntó secamente, sin invitarlos a pasar. «Necesitamos hablar con el señor Vázquez», respondió don Roberto, manteniendo la dignidad a pesar de la hostilidad evidente. «Es un asunto importante». Joaquín pareció evaluar la situación por un momento, sus ojos deteniéndose en Isabel, quien sostenía la mirada con una mezcla de nerviosismo y resolución. «El patrón está ocupado», respondió finalmente. «Si quieren dejarlo un mensaje». «Por favor», interrumpió Isabel, dando un paso adelante. «Es sobre Relámpago, el caballo que mi padre le entregó hace un año. Está en problemas y necesitamos ayuda». Algo en la voz o en la mirada de Isabel pareció tocar algo en Joaquín. Después de un momento de vacilación, asintió brevemente. «Esperen aquí», indicó antes de desaparecer por el camino que conducía a la casa principal. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Isabel y su padre permanecieron de pie junto a la entrada, observando la actividad de la hacienda. Peones que iban y venían, caballos que pastaban a lo lejos, el humo que salía de la cocina anunciando la preparación del almuerzo.
todo un mundo de abundancia que contrastaba dolorosamente con la modestia de su propia vida. Finalmente, Joaquín regresó. «El patrón los recibirá», anunció, sin que su expresión revelara si aquello era buena o mala noticia. «Síganme». Los condujo a través de un sendero de grava hacia la casa principal. Isabel nunca había estado tan cerca de la mansión de los Vázquez y no pudo evitar sentirse intimidada por su grandeza. Amplios ventanales, columnas elegantes, muebles que probablemente costaban más que toda su casa junta. Cada detalle parecía diseñado para recordar a los visitantes la posición y el poder de su dueño. Joaquín los guió hasta una especie de despacho en la planta baja. Allí, sentado tras un escritorio de madera tallada, los esperaba Ernesto Vázquez. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, cabello entrecano peinado hacia atrás y un bigote perfectamente recortado. Vestía una camisa blanca impecable y un chaleco bordado que evidenciaba su gusto por lo costoso y lo ostentoso. «Roberto Martínez», dijo a modo de saludo, sin levantarse ni ofrecer asiento a sus visitantes. «Hace tiempo que no nos veíamos. ¿A qué debo el honor?» El tono condescendiente no pasó desapercibido para Isabel, quien sintió una oleada de indignación. Este era el hombre que había tomado a Relámpago, que lo había usado hasta que ya no le servía y luego lo había desechado como si fuera un objeto sin valor. Sin embargo, se obligó a mantener la compostura. Demasiado estaba en juego. «Buenos días, don Ernesto», respondió don Roberto, manteniendo un tono respetuoso a pesar de todo. «Hemos venido porque necesitamos su ayuda en un asunto que concierne al caballo que le entregué como parte del pago de mi deuda». Vázquez arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por el motivo de la visita. «Relámpago, lo vendí hace meses al circo itinerante. ¿Qué tiene que ver ese animal conmigo ahora?» Isabel dio un paso adelante, incapaz de contenerse por más tiempo. «Está enfermo y maltratado, señor», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «El circo lo ha explotado hasta dejarlo casi inservible. Tiene heridas, está desnutrido y cojea de una pata. Necesita atención urgente». Vázquez observó a Isabel con una mezcla de sorpresa y fastidio. No estaba acostumbrado a que una niña le hablara de forma tan directa y menos aún a que cuestionara sus decisiones. Se reclinó en su silla de cuero, estudiándola con detenimiento. «¿Y qué esperabas, niña?», respondió finalmente, con un tono que oscilaba entre la burla y la condescendencia. «Era un caballo viejo que ya no servía para las carreras. Lo vendí por 800 pesos, que fue más de lo que valía en ese momento». Don Roberto colocó una mano sobre el hombro de Isabel, tanto para darle apoyo como para contenerla. Conocía bien a su hija y podía sentir la indignación creciendo en ella. «Don Ernesto», intervino con calma estudiada, «entiendo que el negocio es negocio, pero ese caballo significa mucho para mi familia, especialmente para Isabel. Lo hemos encontrado en el circo que está en la feria del pueblo, y su estado es lamentable». Vázquez hizo un gesto de impaciencia con la mano, como espantando una mosca molesta. «Si quieren recuperarlo, cómprenlo al circo. No veo cuál es el problema». «El problema», continuó don Roberto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «es que nos piden 2,000 pesos por él, una cantidad que, como usted bien sabe, está fuera de nuestro alcance». Por primera vez Vázquez pareció genuinamente sorprendido. «¿2,000? ¿Por ese jamelgo?». Una carcajada seca escapó de su garganta. «Lombardi siempre fue un estafador de primera. No vale ni 500 en su estado actual». Isabel, que había estado conteniendo su respiración, vio un destello de esperanza. Si Vázquez reconocía que el precio era injusto, quizás habría una posibilidad. «Señor Vázquez», dijo,
obligándose a mantener un tono respetuoso a pesar de la rabia que sentía. Hemos reunido 700 pesos. Es todo lo que tenemos, pero necesitamos más para alcanzar lo que pide Lombardi. Pensamos que quizás usted podría ayudarnos de alguna manera. Vázquez entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando un negocio potencial. ¿Y por qué habría de hacerlo? No es mi problema que Lombardi les esté cobrando de más por un caballo que yo ya no quiero. Porque es lo correcto, respondió Isabel con una firmeza que sorprendió incluso a su padre. Relámpago está sufriendo. No merece terminar así después de años de servicio fiel. Él merecía un retiro digno, no ser explotado hasta que su cuerpo no dé más. Un silencio incómodo llenó la habitación. Vázquez observaba a Isabel como si viera algo inesperado en ella, algo que no encajaba con su visión habitual del mundo. «Eres valiente, niña», dijo finalmente. «Pocos se atreven a hablarme así en mi propia casa». Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, desde donde podía verse el establo principal de la hacienda. Varios caballos de raza pastaban tranquilamente en un campo verde y bien cuidado. «Mis caballos reciben el mejor trato», comentó, más para sí mismo que para sus visitantes. «Los mejores veterinarios, la mejor alimentación, los mejores cuidados. Un caballo de carreras es una inversión y yo cuido mis inversiones». Se giró para mirar directamente a Isabel. «Pero cuando dejan de ser útiles, cuando ya no pueden correr o competir, se convierten en un gasto innecesario. Es la ley de la vida, niña. Lo útil se conserva, lo inútil se descarta». Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No lloraría frente a este hombre, no le daría esa satisfacción. «Relámpago nunca fue inútil», replicó con voz temblorosa pero firme. «Nos dio años de lealtad y cariño. Fue parte de nuestra familia. Y ahora está sufriendo porque no pudo terminar la frase. La injusticia de todo era demasiado abrumadora. Don Roberto completó el pensamiento por ella. «Porque yo tuve que entregárselo para pagar una deuda», dijo, y había un peso de culpa en sus palabras que no pasó desapercibido para nadie. «Una decisión que lamento cada día, don Ernesto. No le estamos pidiendo caridad, sino una oportunidad de corregir algo que nunca debió suceder». Vázquez regresó a su escritorio y se sentó nuevamente, estudiando a padre e hija con una expresión indescifrable. Después de lo que pareció una eternidad, habló. «1,000 pesos», dijo finalmente. «Les prestaré 1,000 pesos con 2 condiciones». Isabel contuvo la respiración, temiendo que las condiciones fueran imposibles de cumplir. «La primera», continuó Vázquez, levantando un dedo, «es que me los devolverán en 1 año, con un interés del 10% mensual». Don Roberto hizo un rápido cálculo mental. Era un interés alto, casi abusivo, pero no tan malo como lo que cobraba don Esteban, el prestamista del pueblo. «¿Y la segunda condición?», preguntó, temiendo la respuesta. Vázquez esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Que una vez que tengan al caballo, lo traigan aquí para que mi veterinario lo examine. Si tiene alguna posibilidad de recuperarse, se quedarán con él. Si no, si está más allá de toda recuperación, lo sacrificaremos para que no siga sufriendo». Isabel sintió que el corazón se le detenía en el pecho. La idea de que Relámpago pudiera ser sacrificado era insoportable. Pero por otro lado, ¿no sería más cruel dejarlo en manos del circo, donde seguiría siendo explotado hasta que su cuerpo cediera por completo? «Isabel», dijo su padre en voz baja, «es tu decisión. Relámpago es tu caballo». La niña cerró los ojos por un momento, intentando pensar con claridad, a pesar del torbellino de emociones que la embargaba. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que impresionó incluso a Vázquez.
Acepto sus condiciones, señor, dijo finalmente, pero con una condición mía. Si el veterinario dice que Relámpago debe ser sacrificado, quiero estar presente. Quiero que sus últimos momentos sean junto a alguien que lo ama, no entre extraños. Vázquez la miró largamente, como si estuviera reevaluando su opinión sobre ella. Trato hecho, dijo finalmente, extendiendo su mano primero hacia don Roberto y luego, para sorpresa de todos, hacia Isabel. Mientras Vázquez escribía un pagaré y contaba el dinero, Isabel sentía una mezcla confusa de emociones: alivio por haber conseguido los fondos necesarios, miedo por la deuda que acababan de contraer y una terrible ansiedad ante la posibilidad de que Relámpago estuviera demasiado dañado para recuperarse. Media hora después, padre e hija caminaban de regreso al pueblo con 1,000 pesos en el bolsillo y un peso aún mayor en el corazón. El sol de media mañana caía sobre ellos, calentando sus cuerpos pero no sus espíritus. ¿Crees que hicimos lo correcto, papá?, preguntó Isabel, rompiendo el largo silencio que había mantenido desde que salieron de la hacienda. Don Roberto suspiró profundamente. No lo sé, hija. Honestamente, no lo sé. Ese interés es muy alto, y la condición sobre el veterinario... Dejó la frase en el aire. Pero tendremos a Relámpago, dijo Isabel, intentando convencerse a sí misma tanto como a su padre. Podremos cuidarlo, darle la atención que necesita. Si el veterinario lo permite, le recordó suavemente don Roberto. Isabel asintió en silencio. Esa era la parte que más temía, que alguien con un título y autoridad decidiera que Relámpago no merecía una segunda oportunidad. Pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Primero tenían que rescatarlo del circo, sacarlo de esa vida de abuso y negligencia. Luego, enfrentarían lo que viniera. Al llegar al pueblo, fueron directamente a casa para recoger a doña Carmen y los ahorros que habían reunido. La madre de Isabel escuchó con creciente preocupación el relato de la visita a Vázquez y las condiciones del préstamo. «Es una trampa», dijo finalmente, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Vázquez no hace nada por bondad. Si aceptó prestarnos ese dinero, es porque ve algún beneficio para él». «No teníamos otra opción, mamá», defendió Isabel. «El rodeo empieza al mediodía. Si no llegamos con el dinero antes, Relámpago tendrá que participar, y en su estado podría...». No pudo terminar la frase. La idea de que Relámpago pudiera colapsar durante el rodeo era demasiado dolorosa. Doña Carmen, viendo la angustia en los ojos de su hija, suavizó su expresión. «Lo entiendo, mi niña», dijo abrazándola con fuerza. «Y tienes razón. Lo importante ahora es sacar a Relámpago de allí. Después nos ocuparemos del resto». Con los 1,700 pesos reunidos, 1,000 del préstamo de Vázquez y 700 de sus propios ahorros, la familia Martínez se dirigió a la feria. El lugar estaba mucho más concurrido que el día anterior. Música, risas, el aroma de comidas tradicionales y el colorido de los puestos creaban una atmósfera festiva que contrastaba brutalmente con la ansiedad que sentían. Se abrieron paso entre la multitud hasta llegar al área del circo. Allí, junto a los corrales provisionales, encontraron a Martín, quien supervisaba los preparativos finales para el rodeo infantil. «Señor Martínez», saludó el cuidador con visible sorpresa. «No esperaba verlos tan pronto». «Hemos conseguido el dinero», anunció don Roberto sin rodeos. «Los 2,000 pesos que pide Lombardi por Relámpago». Martín los miró con una mezcla de asombro y alivio. «Eso es increíble», dijo, pasándose una mano por el cabello canoso. «Tengo que avisarle al señor Lombardi de inmediato». «¿Dónde está Relámpago?», preguntó Isabel, ansiosa por ver a su caballo.
Martín señaló hacia uno de los corrales laterales. Allí, lo separé de los otros caballos para que descansara. El rodeo comienza en menos de una hora, y honestamente, no estaba seguro de que pudiera participar en su estado. Isabel corrió hacia el corral donde estaba Relámpago, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El caballo estaba solo, recostado sobre la paja, con la cabeza gacha como si el peso de la vida fuera demasiado para sostenerse. Al escuchar los pasos acercándose, levantó lentamente la mirada, y algo cambió en sus ojos cuando reconoció a Isabel. «Ya estoy aquí», susurró ella, estirando su mano a través de la valla. «Te vamos a llevar a casa». Relámpago se incorporó con dificultad, su pata lesionada apenas soportando el peso mientras se acercaba cojeando hasta la niña. El esfuerzo que le costaba cada paso era evidente, pero parecía determinado a alcanzarla, como si ella fuera un imán que lo atraía irremediablemente. Mientras tanto, Martín había ido a buscar a Lombardi, quien no tardó en aparecer con su característico traje gastado y una expresión de sorpresa mal disimulada. No esperaba que aquella familia humilde realmente consiguiera la suma que había pedido. Don Roberto saludó con una inclinación de cabeza apenas perceptible. «Martín me dice que han conseguido el dinero». «Así es», respondió don Roberto, sacando el fajo de billetes que representaba meses de ahorro y una deuda que tardarían años en pagar. 2,000 pesos, como usted pidió. Lombardi tomó el dinero y comenzó a contarlo meticulosamente, humedeciendo la punta de sus dedos cada cierto tiempo para separar mejor los billetes. Doña Carmen observaba el proceso con una mezcla de ansiedad y resentimiento. Cada uno de esos billetes significaba un sacrificio para su familia, mientras que para Lombardi parecían ser solo números. «Todo está en orden», declaró finalmente el dueño del circo, guardándose el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta. «El caballo es suyo». «Necesitaremos los papeles de propiedad», intervino don Roberto, sorprendiendo a todos con su firmeza, «y un recibo por el pago». Lombardi frunció el ceño, claramente contrariado. Probablemente esperaba una transacción rápida y sin documentación. «Los papeles están en mi carpa», dijo finalmente. «Puedo dárselos en 1 hora, después del rodeo». «Los necesitamos ahora», insistió don Roberto. «El trato era antes del rodeo, y eso incluye toda la documentación». Por un momento pareció que Lombardi iba a negarse, pero algo en la determinación de don Roberto le hizo cambiar de opinión. Con un suspiro de fastidio, hizo un gesto a Martín. «Ve a mi carpa y trae la carpeta azul que está en el baúl». Mientras esperaban, Isabel no se había movido del lado de Relámpago. Le hablaba en voz baja, contándole sobre la casa, el establo que arreglarían para él, los campos donde podría descansar sin que nadie lo molestara. El caballo la escuchaba atentamente, como si entendiera cada palabra y la atesorara. Martín regresó con los documentos y, tras una breve revisión, don Roberto firmó donde Lombardi le indicó. A cambio, recibió un documento de transferencia y un recibo por los 2,000 pesos. «Ya está», anunció Lombardi guardando su copia. «El caballo es oficialmente suyo. Pueden llevárselo cuando quieran». Isabel sintió que una oleada de alivio la recorría. Por fin, después de tanto tiempo, Relámpago volvería a ser parte de su familia. Sin embargo, la felicidad del momento se vio empañada por una preocupación inmediata. ¿Cómo llevarían a Relámpago hasta la hacienda de Vázquez en su estado? Como si leyera sus pensamientos, Martín se acercó con una expresión preocupada. «Van a necesitar ayuda para transportarlo», dijo mirando a Relámpago con genuina preocupación. «No creo que pueda caminar hasta su casa, y mucho menos hasta la hacienda de Vázquez, si es que es allí donde lo llevan». Don Roberto asintió, consciente del nuevo problema que enfrentaban.
Tenemos que llevarlo primero al veterinario de don Ernesto, es parte del acuerdo. Martín pareció sorprendido, pero no hizo preguntas. En su lugar, ofreció una solución práctica. «Puedo prestarles la carreta pequeña», propuso. «No la necesitaremos hasta mañana, cuando comencemos a desmontar la feria. Podrían devolverla entonces». Isabel miró a Martín con gratitud. «¿Haría eso por nosotros, señor Martín?». El hombre se encogió de hombros como si quisiera restar importancia a su gesto. «Es lo menos que puedo hacer. Nunca estuve de acuerdo con cómo se trataba a los animales aquí. Solo cuiden bien de él, ¿de acuerdo?». Con la ayuda de Martín, abrieron el corral y colocaron una cuerda suave alrededor del cuello de Relámpago. Isabel fue la primera en entrar, moviéndose lentamente para no asustarlo. Aunque el caballo confiaba en ella, años de maltrato habían dejado cicatrices no solo físicas, sino también emocionales. «Vamos, amigo», le susurró, acariciando su cuello con ternura. «Es hora de ir a casa». Guiar a Relámpago hasta la carreta fue un proceso lento y doloroso. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso, y en varias ocasiones tuvieron que detenerse para que descansara. La gente que pasaba los miraba con curiosidad, algunos con lástima al ver el estado del caballo, otros con indiferencia. Para Isabel, cada mirada era como un recordatorio de todo lo que Relámpago había sufrido. Subir a Relámpago a la carreta presentó otro desafío. La rampa improvisada que Martín había construido era empinada, y el caballo, con su pata lesionada, temía pisarla. Después de varios intentos fallidos, don Roberto tuvo una idea. «Isabel», dijo, «sube tú primero a la carreta y llámalo desde allí. Tal vez si te ve se anime a seguirte». Isabel asintió, y con la ayuda de su padre, subió a la carreta. Desde allí, extendió la mano hacia Relámpago. «Ven, amigo», lo llamó con voz suave pero firme. «Confía en mí. Te prometo que todo estará bien». Relámpago la miró fijamente, como evaluando la situación. Luego, con una determinación que conmovió a todos los presentes, comenzó a subir la rampa. Sus patas temblaban con cada paso, y su respiración se volvía más agitada, pero no se detuvo. Isabel lo animaba constantemente, y cuando finalmente llegó a la carreta, lo recibió con un abrazo, enterrando su rostro en la crin enmarañada mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Lo lograste», susurró entre sollozos. «Sabía que lo lograrías». Martín les proporcionó algo de paja fresca para que Relámpago pudiera recostarse durante el viaje, y también un recipiente con agua y otro con avena. «Para el camino», explicó, «necesita recuperar fuerzas». Después de asegurar a Relámpago en la carreta y acomodar la paja para que estuviera lo más cómodo posible, la familia Martínez se preparó para partir. Don Roberto tomó las riendas de la mula que tiraría de la carreta, mientras doña Carmen e Isabel se sentaron junto a Relámpago, una a cada lado, para mantenerlo tranquilo durante el trayecto. «Gracias por todo, Martín», dijo don Roberto, extendiendo su mano hacia el cuidador. «No olvidaremos lo que ha hecho por nosotros». Martín estrechó su mano con firmeza. «Cuiden bien de él, y si alguna vez necesitan ayuda con los animales, saben dónde encontrarme. El circo pasa por Santa Rosa cada año». Con un último agradecimiento, la familia emprendió el camino hacia la hacienda de Vázquez. Isabel permanecía sentada junto a Relámpago, acariciando suavemente su cuello y susurrándole palabras de aliento. El caballo parecía más tranquilo ahora, como si entendiera que cada metro que se alejaban del circo lo acercaba más a una nueva vida. Sin embargo, a medida que avanzaban, Isabel no podía evitar sentir una creciente ansiedad. ¿Qué diría el veterinario de Vázquez? ¿Decretaría que Relámpago estaba más allá de toda recuperación?
Tendría que despedirse de él apenas lo había recuperado. «No pienses en eso ahora», le dijo su madre, como si leyera sus pensamientos. «Concentrémonos en llegar a la hacienda. Un paso a la vez, ¿recuerdas? Así es como se enfrentan los problemas grandes». Isabel asintió, intentando encontrar consuelo en la sabiduría de su madre. Un paso a la vez. Primero, llegar a la hacienda. Luego, enfrentar lo que viniera. El camino hacia los álamos nunca le había parecido tan largo. El sol de mediodía caía implacable sobre la carreta que avanzaba lentamente por el camino polvoriento hacia la hacienda Los Álamos. Don Roberto conducía con cuidado, evitando los baches y las piedras para no causar más molestias a Relámpago, quien permanecía recostado sobre la paja, con la cabeza apoyada en el regazo de Isabel. La niña no había dejado de acariciarlo en todo el trayecto, como si temiera que al detenerse, el caballo pudiera desvanecerse entre sus dedos. «Ya casi llegamos», anunció don Roberto, señalando hacia la entrada de la hacienda que comenzaba a divisarse en la distancia. Isabel sintió que su estómago se contraía de nerviosismo. En unas horas, quizás menos, conocerían el veredicto del veterinario. ¿Tendría Relámpago una oportunidad de recuperarse? ¿O esta breve reunión sería solo un cruel preludio a una despedida definitiva? Joaquín, el capataz, los esperaba en la entrada. Su expresión, normalmente adusta, mostraba cierta curiosidad al ver la carreta acercarse con su peculiar carga. «Don Ernesto me avisó que vendrían», dijo a modo de saludo. «El doctor Mendoza ya está aquí. Los está esperando en el establo principal». Don Roberto asintió en agradecimiento y guió la carreta hacia donde Joaquín indicaba. El establo principal de Los Álamos era una estructura imponente, construida con maderas nobles y techos altos que permitían una excelente ventilación. Nada que ver con el modesto refugio que los Martínez podían ofrecer a sus animales. Al llegar, encontraron a Vázquez conversando con un hombre de mediana edad, vestido de manera formal a pesar del calor. El doctor Mendoza era el veterinario más reconocido de la región y atendía exclusivamente a los animales de las haciendas más prósperas. Alguien como él jamás habría atendido a los animales de los Martínez en circunstancias normales. «Ah, ya están aquí», dijo Vázquez acercándose a la carreta. Su mirada se posó brevemente en Relámpago y un gesto de disgusto cruzó su rostro. «Veo que el circo no trató muy bien a mi antiguo caballo». Isabel tuvo que morderse la lengua para no responder. Relámpago nunca había sido suyo. No realmente. Había sido una posesión, un objeto que descartó cuando dejó de serle útil. El doctor Mendoza se acercó con paso firme, su maletín de cuero en mano. Era un hombre de rostro serio pero amable, con ojos que denotaban años de experiencia tratando con animales. «Buenas tardes», saludó con profesionalidad. «Soy el doctor Mendoza. Tengo entendido que necesitan mi opinión sobre este caballo». «Así es, doctor», respondió don Roberto descendiendo de la carreta para estrechar su mano. «Le agradecemos que nos atienda». El veterinario hizo un gesto restándole importancia. «Es mi trabajo. Ahora veamos a nuestro paciente». Bajar a Relámpago de la carreta resultó tan complicado como subirlo. A pesar de los esfuerzos conjuntos de don Roberto, Joaquín y dos peones que se habían acercado para ayudar, el caballo apenas podía mantenerse en pie una vez en tierra firme. Su pata lesionada cedía bajo su peso y su respiración se volvía agitada con el más mínimo esfuerzo. El doctor Mendoza observaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle. Cuando finalmente lograron conducir a Relámpago hasta un área cubierta del establo, el veterinario pidió a todos que se alejaran para poder examinarlo adecuadamente. «La niña puede quedarse», añadió, notando la resistencia de Isabel a separarse de Relámpago. «Parece que el caballo confía en ella
y eso facilitará el examen. Isabel permaneció junto a Relámpago, sosteniendo suavemente la cuerda que rodeaba su cuello, mientras el doctor comenzaba su evaluación. El veterinario trabajaba con movimientos precisos y gentiles, pero aún así, Relámpago se sobresaltaba cuando tocaba áreas particularmente sensibles. «Tranquilo, amigo», le susurraba Isabel cada vez que esto ocurría. «El doctor solo quiere ayudarte». El examen se prolongó por casi una hora. El doctor Mendoza revisó cada centímetro del cuerpo de Relámpago, sus dientes, sus ojos, sus cascos, sus articulaciones. Prestó especial atención a la pata lesionada, palpando cuidadosamente desde el hombro hasta el casco, observando las reacciones del animal. Finalmente, se incorporó con un suspiro y limpió sus manos con un paño que extrajo de su maletín. Su expresión era inescrutable, lo que aumentaba la ansiedad de Isabel. «¿Y bien?», preguntó Vázquez, quien había estado observando todo el proceso desde cierta distancia. «¿Cuál es el veredicto, doctor?». El veterinario cerró su maletín antes de responder. «El caballo presenta múltiples problemas», comenzó con tono clínico. «Desnutrición severa, deshidratación crónica, parasitosis interna, lesiones cutáneas por equipos mal ajustados y, lo más grave, una lesión en el tendón de la pata delantera izquierda que no fue tratada adecuadamente». Isabel sentía que cada palabra era como un puñal en su corazón. Imaginarse a Relámpago sufriendo todo eso, solo, sin nadie que lo consolara o lo cuidara, era insoportable. «La pregunta es», continuó Vázquez con impaciencia, «¿se puede recuperar o no?». El doctor Mendoza miró a Relámpago por un largo momento antes de responder. «La recuperación será larga y costosa», dijo finalmente. «Necesitará una alimentación especial para recuperar peso y fuerza. Las heridas cutáneas sanarán con tiempo y cuidados adecuados. Los parásitos pueden tratarse con medicación». Hizo una pausa y su mirada se detuvo en la pata lesionada. «En cuanto a la lesión del tendón, es grave, muy grave. Nunca volverá a correr como antes, ni podrá soportar peso excesivo. Siempre tendrá cierta cojera». Isabel contuvo la respiración, esperando la sentencia final. No le importaba si Relámpago no podía correr o llevar cargas pesadas. Solo quería que viviera, que tuviera una oportunidad de conocer días mejores. «Pero», continuó el doctor, y en esa simple palabra, Isabel sintió que se encendía una chispa de esperanza. «Con los cuidados adecuados, puede tener una vida relativamente normal y sin dolor. Necesitará reposo, terapias, medicamentos, una alimentación balanceada y, sobre todo, paciencia y cariño». Isabel sintió que sus piernas se debilitaban por el alivio. No era una condena de muerte. Relámpago tenía una oportunidad. Vázquez, sin embargo, no parecía convencido. «Suena a mucho gasto y esfuerzo para un caballo que nunca volverá a ser útil», comentó con frialdad. «Quizás lo más humano sería...». «No», exclamó Isabel, incapaz de contenerse. «Usted prometió que si había alguna posibilidad de recuperación, podríamos quedarnos con él. El doctor acaba de decir que puede tener una vida normal». Vázquez la miró con sorpresa, no acostumbrado a ser interrumpido, y menos aún por una niña. Sin embargo, algo en la determinación feroz de Isabel pareció impresionarlo. «Tienes razón, niña», concedió finalmente. «Un trato es un trato. Pueden llevarse al caballo». El doctor Mendoza, que había observado el intercambio con interés, se dirigió a don Roberto. «Les prepararé una lista de medicamentos y cuidados que necesitará. No será fácil ni barato, debo advertirles». Don Roberto asintió, consciente de que acababan de asumir una responsabilidad enorme, especialmente considerando su situación económica. Pero al ver la expresión de pura felicidad en el rostro de su hija, mientras abrazaba el cuello de Relámpago, supo que valía la pena.
Haremos lo que sea necesario, doctor, aseguró. Ese caballo es parte de nuestra familia. Mientras el veterinario escribía sus indicaciones y preparaba algunos medicamentos básicos para iniciar el tratamiento, Isabel permanecía junto a Relámpago, susurrándole al oído promesas de días mejores. «Lo logramos», le decía, con lágrimas de alegría resbalando por sus mejillas. «Vamos a casa, Relámpago, a nuestra verdadera casa». El caballo, como si entendiera cada palabra, restregó suavemente su hocico contra el hombro de Isabel, en un gesto que parecía tanto de agradecimiento como de alivio. En sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, brillaba ahora una chispa que Isabel reconoció de inmediato: esperanza. Vázquez, observando la escena desde cierta distancia, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Ver a esa niña dispuesta a luchar con tanta fiereza por un caballo viejo y lastimado contradecía todo lo que él creía sobre el valor y la utilidad. «Son 2.200 pesos en total», dijo el doctor Mendoza, entregando a don Roberto una bolsa con medicamentos y vendajes. «He incluido lo básico para comenzar el tratamiento, pero necesitarán conseguir más en la farmacia veterinaria del pueblo». «Cárgalo a mi cuenta», intervino Vázquez, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. «Considéralo parte de nuestro acuerdo». El regreso a casa fue lento y silencioso. La carreta avanzaba a paso suave por el camino de tierra, meciendo gentilmente a Relámpago, quien descansaba sobre la paja fresca que el doctor Mendoza había insistido en proporcionar. Isabel permanecía a su lado, sosteniendo con cuidado las bolsas de medicamentos y leyendo una y otra vez las instrucciones detalladas que el veterinario había escrito para ellos. Eran páginas y páginas de cuidados específicos, horarios de medicación, tipos de alimentación y ejercicios de rehabilitación que gradualmente ayudarían a Relámpago a recuperar parte de su movilidad. «Es mucho trabajo», murmuró doña Carmen, mirando por encima del hombro de su hija. Su voz no contenía reproche, solo la constatación de un hecho innegable. «Lo sé, mamá», respondió Isabel sin levantar la vista de los papeles. «Pero lo haremos, paso a paso, como tú siempre dices». Don Roberto, que conducía la carreta, mantenía la mirada fija en el camino, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Las palabras de la lista del doctor Mendoza se traducían en su mente en cifras, en pesos que no tenían, en recursos que tendrían que conseguir de alguna manera, y por encima de todo eso estaba la deuda con Vázquez, esos 1.000 pesos que ahora colgaban sobre su familia como una espada de Damocles, creciendo mes a mes con el interés acordado. Pero cuando miraba hacia atrás y veía a su hija junto a Relámpago, con aquella determinación brillando en sus ojos, sabía que encontrarían el modo de salir adelante. Siempre lo habían hecho. Al llegar a su pequeño rancho, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Isabel y sus padres improvisaron un espacio para Relámpago en el cobertizo que normalmente usaban para guardar herramientas y algunos sacos de grano. No era ideal, pero con un poco de limpieza y la paja fresca que les quedaba, lograron crear un lugar cómodo donde el caballo podría descansar durante la noche. «Mañana temprano reforzaré las paredes y arreglaré el techo», prometió don Roberto, observando críticamente las tablas desgastadas del cobertizo. «No es mucho, pero lo haremos lo más confortable posible». Relámpago, exhausto por el viaje y las emociones del día, se recostó sobre la paja con un suave resoplido. Isabel se arrodilló a su lado, acariciando suavemente su cuello. «Descansa, amigo», le susurró. «Ahora estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño». Esa noche, después de administrar los primeros medicamentos a Relámpago siguiendo meticulosamente las instrucciones del doctor Mendoza, Isabel se negó a dejarlo solo.
A pesar de las protestas de su madre sobre el frío de la noche y la incomodidad del cobertizo, la niña insistió en quedarse junto al caballo. «No quiero que despierte en un lugar extraño y se asuste», explicó con una lógica que ninguno de sus padres pudo rebatir. Así que doña Carmen le llevó una manta y una almohada, y don Roberto improvisó una pequeña lámpara con aceite para que no estuviera completamente a oscuras. Antes de retirarse a la casa, ambos observaron a su hija, sentada junto a Relámpago, leyendo en voz alta un viejo libro de cuentos que había sido su favorito cuando era más pequeña. «¿Crees que lo conseguiremos, Roberto?», preguntó doña Carmen en voz baja mientras se alejaban. «¿Podremos salvar a ese caballo?». Don Roberto pasó un brazo alrededor de los hombros de su esposa, apretándola suavemente contra sí. «Si alguien puede lograrlo, es Isabel», respondió con convicción. «Tiene tu terquedad y mi optimismo, una combinación imbatible». Doña Carmen soltó una risa suave, agradecida por ese momento de ligereza en medio de tanta preocupación. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la casa de los Martínez. Isabel se levantaba antes del amanecer para darle a Relámpago su primera dosis de medicamentos, seguida de un baño tibio en su pata lesionada y los primeros ejercicios suaves de rehabilitación. Luego iba a la escuela, no sin antes dejar instrucciones precisas a su madre sobre lo que debía hacer en su ausencia. Al regresar pasaba cada minuto libre junto a Relámpago, alternando entre los cuidados físicos y simplemente acompañándolo, hablándole, leyéndole o cantándole suavemente. Poco a poco, día tras día, comenzaron a notarse pequeños cambios. El pelo de Relámpago, antes opaco y sin vida, empezaba a recuperar algo de su brillo original. Las heridas en su piel cicatrizaban lentamente, dejando marcas que probablemente nunca desaparecerían por completo, pero que ya no supuraban ni causaban dolor. Y lo más importante, su mirada volvía a tener vida, esa chispa de inteligencia y curiosidad que Isabel recordaba tan bien. Sin embargo, a medida que Relámpago mejoraba, la situación económica de la familia Martínez se deterioraba. Los medicamentos eran caros, la alimentación especial que necesitaba suponía un gasto extra que no habían calculado, y la deuda con Vázquez seguía creciendo. Don Roberto había tenido que pedir adelantos en la tienda donde trabajaba, y doña Carmen cosía hasta altas horas de la noche para clientes del pueblo, intentando aportar algo más a la economía familiar. Una tarde, mientras Isabel aplicaba un ungüento en las patas de Relámpago, escuchó voces fuera del cobertizo, que don Roberto había transformado en un pequeño pero digno establo. Se asomó con curiosidad y vio algo que la dejó sin palabras. Al menos una docena de vecinos estaban reunidos en el patio de su casa, cada uno cargando algo diferente. Doña Josefina traía una canasta con huevos frescos, don Felipe cargaba un saco de avena, la maestra Dolores sostenía una bolsa que parecía contener medicamentos, y así sucesivamente. ¿Qué es todo esto?, preguntó Isabel, saliendo del establo con los ojos muy abiertos. Lucía, su amiga fiel, se adelantó con una sonrisa radiante. «¡Sorpresa!», exclamó, señalando a la multitud. Todos querían ayudar cuando supieron lo de Relámpago, así que organizamos una colecta. Isabel miró a sus padres, que parecían tan sorprendidos como ella. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos, y don Roberto parecía incapaz de encontrar palabras. «Pero, ¿por qué?», logró preguntar Isabel, abrumada por la generosidad de sus vecinos. Fue don Tomás, el panadero, quien respondió con su característica franqueza. «Porque así es como funciona este pueblo pequeña. Nos ayudamos unos a otros cuando es necesario. Tu familia siempre ha sido la primera en tender una mano cuando alguien lo necesita. Ahora es nuestro turno». La maestra Dolores se acercó y le entregó la bolsa que llevaba. «Son medicamentos para Relámpago.
explicó. Mi hermano es asistente en la farmacia veterinaria de la capital. Consiguió un buen descuento. Y yo traje heno fresco, añadió don Mateo el granjero. Es de la mejor calidad, perfecto para un caballo en recuperación. Uno a uno, los vecinos fueron entregando sus contribuciones, explicando cómo habían escuchado la historia de Relámpago, cómo les había conmovido la determinación de Isabel y su familia, y cómo querían ser parte de esa historia de redención y esperanza. Isabel, superada por la emoción, apenas podía articular los agradecimientos. Su padre, recuperando finalmente la voz, invitó a todos a conocer a Relámpago, el protagonista de tantos esfuerzos y cariño. En pequeños grupos, los vecinos fueron entrando al establo improvisado para ver al caballo. Relámpago, que semanas atrás habría reaccionado con temor ante tantos extraños, ahora los observaba con curiosidad tranquila, permitiendo incluso que algunos de los niños lo acariciaran bajo la atenta supervisión de Isabel. «Está muy cambiado», comentó Lucía, impresionada por la transformación. «Se ve mucho mejor que cuando lo encontramos en el circo». Isabel asintió, llena de orgullo. Todavía tiene un largo camino por recorrer, pero mejora cada día. Entre la multitud de vecinos, casi pasó desapercibida la llegada de un elegante carruaje negro que se detuvo frente a la casa. Solo cuando el cochero anunció en voz alta el señor Ernesto Vázquez, todos se volvieron sorprendidos. El hacendado descendió del carruaje con su habitual porte distinguido, pero había algo diferente en su expresión. En lugar de la habitual arrogancia, su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y algo que podría interpretarse como respeto. «Buenas tardes», saludó, avanzando entre la multitud que se apartaba a su paso. «Veo que tienen una pequeña celebración». Isabel, nerviosa pero decidida, se adelantó para recibirlo. «Hemos venido a ver cómo progresa el caballo», explicó Vázquez, dirigiéndose directamente a ella. El doctor Mendoza insistió en hacer un seguimiento de su caso. Dice que es interesante desde el punto de vista médico. Pero Isabel, que había aprendido a leer entre líneas, sospechaba que había algo más detrás de esa visita. El brillo en los ojos de Vázquez cuando miraba hacia el establo no era el de un hombre meramente curioso por un caso médico interesante. Era el brillo de alguien que, quizás por primera vez, empezaba a cuestionarse sus propias convicciones. Con pasos que intentaban proyectar seguridad, Isabel guió a Vázquez hacia el establo improvisado. El contraste entre el elegante hacendado, con su traje impecable y botas relucientes, y la humilde estructura de madera, resultaba casi cómico. Sin embargo, nadie reía. El silencio expectante de los vecinos seguía cada movimiento, como si estuvieran presenciando un momento histórico. «Ha mejorado», comentó Vázquez al entrar y ver a Relámpago. No era una pregunta, sino una constatación sorprendida. «Mucho», respondió Isabel con orgullo contenido. «Come mejor, sus heridas están cicatrizando y cada día puede apoyar un poco más la pata lesionada». Vázquez se acercó lentamente, observando al caballo con ojo crítico. Relámpago, que semanas atrás habría retrocedido atemorizado ante cualquier desconocido, permaneció tranquilo, aunque atento. Solo cuando el hacendado extendió la mano para tocarlo, el caballo se apartó ligeramente. «Todavía recuerda», murmuró Vázquez, retirando la mano. No había reproche en su voz, solo una extraña mezcla de comprensión y... ¿Era eso remordimiento? Isabel asintió. «Algunas heridas tardan más en sanar que otras», dijo con una sabiduría que sorprendió al hombre. «Especialmente las que no se ven». Vázquez la miró fijamente, como si la viera realmente por primera vez. No como una niña de pueblo, hija de un deudor, sino como alguien que entendía verdades que él, con toda su riqueza y educación, apenas comenzaba a vislumbrar.
El doctor Mendoza me ha mantenido informado sobre su progreso, dijo después de un momento. Dice que nunca había visto una recuperación así en un caso tan grave. Dice que es extraordinario. No es extraordinario, intervino doña Carmen, que se había acercado silenciosamente. Es lo que ocurre cuando alguien recibe el cuidado y el amor que merece. Las palabras, dichas sin intención de reproche pero cargadas de verdad, parecieron tocar algo profundo en Vázquez. Por un instante, su máscara de hombre de negocios implacable se deslizó, revelando a alguien capaz de reconocer el valor de algo más allá del dinero y la utilidad. Tienen razón, concedió finalmente, para sorpresa de todos. Y por eso he venido personalmente. Hay un asunto que debemos resolver. Don Roberto se tensó visiblemente, temiendo que Vázquez hubiera venido a reclamar el primer pago de la deuda, algo que en ese momento era imposible para ellos. El pagaré, continuó Vázquez, sacando un documento doblado de su chaqueta. Lo he estado pensando y he llegado a una conclusión. Desplegó el papel, aquel que don Roberto había firmado comprometiéndose a devolver los 1,000 pesos con un interés exorbitante. Luego, ante la mirada atónita de todos, lo rompió en 2, luego en 4, y finalmente en pequeños pedazos que el viento dispersó. Consideren la deuda cancelada, declaró. A cambio, solo pido una cosa. Isabel contuvo la respiración, temiendo que esa cosa fuera demasiado valiosa o difícil. Quiero que me permitan visitar a Relámpago de vez en cuando, continuó Vázquez, sorprendiendo a todos. Y quizás algún día él me permita acercarme sin miedo. La petición, tan inesperada como sincera, dejó a Isabel sin palabras. No era dinero lo que buscaba, ni tierras, ni trabajo. Era redención, aunque el propio Vázquez probablemente no lo entendiera así. Por supuesto, respondió finalmente la niña, con una sonrisa que iluminó su rostro. Relámpago y yo estaremos esperando sus visitas. Ese día marcó un antes y un después en la historia de Relámpago y en la vida de todos los involucrados. Lo que había comenzado como una tragedia, un caballo valioso descartado cuando dejó de ser útil, se había transformado en una lección de amor, perseverancia y redención que resonaría por mucho tiempo en Santa Rosa. Los meses pasaron y Relámpago continuó su recuperación bajo los cuidados constantes de Isabel y el apoyo inquebrantable de la comunidad. El cobertizo se transformó en un establo digno gracias al trabajo voluntario de vecinos que aportaron materiales y mano de obra. El doctor Mendoza, impresionado por la dedicación de Isabel, comenzó a visitarlos regularmente sin cobrar honorarios, fascinado por lo que él llamaba un caso de estudio en el poder de la rehabilitación emocional y física. La pata lesionada de Relámpago nunca sanó completamente. Como había predicho el veterinario, siempre cojeó ligeramente, especialmente en días fríos o húmedos. Pero eso no le impidió recuperar gran parte de su vitalidad y alegría. Su pelaje volvió a brillar bajo el sol, sus ojos recuperaron aquella chispa de inteligencia y curiosidad que Isabel recordaba, y su espíritu, que el maltrato había intentado quebrar, resurgió con una fuerza que inspiraba a todos los que lo conocían. Vázquez cumplió su palabra. Al principio sus visitas eran breves y distantes, observando a Relámpago desde lejos. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a participar más activamente en su cuidado, trayendo a veces vitaminas especiales o alimentos que Isabel no podía permitirse. Y lentamente, muy lentamente, Relámpago comenzó a aceptar su presencia, a tolerar su cercanía, incluso a permitir alguna caricia ocasional. Para sorpresa de todos, esas visitas evolucionaron hasta convertirse en algo más. Vázquez, el hombre que una vez había considerado a los animales meras herramientas o inversiones,
comenzó a implementar cambios en su propia hacienda. Los establos fueron renovados para ofrecer más comodidad, contrató más personal para asegurar un mejor cuidado e incluso estableció un área especial para caballos retirados, donde aquellos que ya no podían competir vivían tranquilamente en lugar de ser vendidos o sacrificados. Nunca pensé que aprendería algo de valor de una niña y un caballo cojo, confesó un día a don Roberto, mientras ambos observaban a Isabel cepillando a Relámpago en el patio. Pero aquí estoy, replanteándome todo lo que creía saber sobre el valor y la utilidad. Un año después de aquel providencial encuentro en la feria, cuando el circo itinerante regresó a Santa Rosa, la noticia de Relámpago ya era legendaria en la región. Martín, el cuidador que había ayudado a Isabel, fue recibido como un héroe cuando visitó a la familia para ver cómo estaba el caballo. «No lo reconozco», dijo con asombro al ver a Relámpago trotando suavemente por el pequeño campo que ahora tenían los Martínez, gracias a un acuerdo justo con Vázquez que les había devuelto parte de sus tierras originales. «Es como si fuera otro animal completamente diferente». «Es el mismo», respondió Isabel, observando con amor a su amigo. «Solo que ahora puede ser quien siempre debió ser». Ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse tras las montañas, Isabel llevó a Relámpago hasta el río donde tantas veces habían jugado cuando ella era más pequeña. El caballo, reconociendo el lugar, relinchó suavemente y se acercó a la orilla. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, Isabel desmontó y se sentó en una roca, permitiendo que Relámpago bebiera y explorara libremente. «¿Sabes algo, Relámpago?», dijo en voz baja, aunque no había nadie más que pudiera escucharla. «A veces pienso que fuiste tú quien me salvó a mí, no yo a ti». El caballo levantó la cabeza al escuchar su nombre, sus orejas moviéndose atentamente. «Me enseñaste que el amor puede sanar cualquier herida, que la perseverancia puede superar cualquier obstáculo, y que a veces, cuando parece que todo está perdido, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros para encontrar la fuerza de seguir adelante». Relámpago se acercó a ella y apoyó suavemente su cabeza en su hombro, en ese gesto de afecto que se había vuelto tan característico entre ellos. Isabel lo abrazó, sintiendo bajo sus dedos las cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero que ya no representaban sufrimiento, sino supervivencia. En el pueblo, la historia de Isabel y Relámpago se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Los padres la contaban a sus hijos como ejemplo de lo que el amor y la determinación podían lograr. Los maestros la utilizaban para enseñar valores de compasión y respeto hacia todos los seres vivos. Y cada año, cuando el circo regresaba, servía como recordatorio de que siempre hay segundas oportunidades para aquellos dispuestos a luchar por ellas. Para Isabel, sin embargo, no era una historia de heroísmo o grandes hazañas. Era simplemente la historia de una promesa cumplida, de un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper, y de un amigo que había regresado a casa. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre los campos de Santa Rosa, podía verse a una niña y un caballo recorriendo tranquilamente los senderos que ambos conocían de memoria. El caballo cojeaba ligeramente, y la niña a veces tenía que ayudarlo en los terrenos difíciles, pero avanzaban juntos, paso a paso, disfrutando de cada momento compartido, cada brisa, cada rayo de sol, y en esa imagen sencilla pero poderosa, en esa amistad renacida de las cenizas del abandono y el sufrimiento, residía una verdad universal que todos podían entender, que el valor verdadero no está en la perfección, la utilidad o el rendimiento, sino en la capacidad de amar y ser amado, de caer y levantarse, de perderse y ser encontrado. Relámpago había vuelto a casa, y en ese hogar, junto a Isabel y su familia,
junto a una comunidad que había aprendido a valorar lo realmente importante, había encontrado no solo sanación para su cuerpo maltratado, sino también para su espíritu. Y en ese proceso, había sanado algo en todos ellos también. Así, lo que comenzó como un encuentro casual en un rodeo infantil, se convirtió en una historia de redención que transformó no solo la vida de un caballo y una niña, sino la de toda una comunidad, recordándoles que a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados y que el amor verdadero nunca se rinde, nunca se olvida y siempre encuentra el camino de regreso a casa.